Capítulo 15. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquél le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, hice este voto: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai el gitita: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai le respondió al rey: tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced, y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, y llevarte contigo a tu hijo Ahimás
y a Jonatán, hijo de Abiatar: yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Capítulo 16. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Usai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai. Soy más bien amigo del elegido del Señor.
elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes serví al padre. Luego le dijo Absalón a Achitofel: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Achitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Achitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Capítulo 17. Además, Achitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Usai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Achitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Achitofel no es bueno, respondió Usai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David su padre es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Usai el arquita es mejor que el de Achitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Achitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Usai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Achitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto. Más bien, cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer:
¿Dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita, y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, allí estaban Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed, y estaría muy cansada. Capítulo 18. David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai el Gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Pero los soldados respondieron: no, su majestad no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros, y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero su majestad vale por 10,000 de nosotros, así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo?, exclamó Joab, ¿lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: aun si recibiera 1000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted, a Abisai y a Itai que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted por su parte me habría abandonado. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron.
Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se había erigido una estela en el Valle del Rey, pues pensaba: no tengo ningún hijo que conserve mi memoria. Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Ahimás, hijo de Sadoc, le propuso a Joab: déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. No le llevarás esta noticia hoy, le respondió Joab. Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y le ordenó: ve tú y dile al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Joab y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió: pase lo que pase, déjame correr con el cusita. Pero muchacho, respondió Joab, ¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda pues. Ahimás salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela, que había subido al muro de la puerta, alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, éste comentó: si viene solo, debe de traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él. Así que le anunció al guarda de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo. Ese también debe de traer buenas noticias, dijo el rey. El centinela añadió: me parece que el primero corre como Ahimás, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buenas noticias. Ahimás llegó y saludó al rey, postrándose rostro en tierra, y le dijo: bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimás respondió: en el momento en que tu siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate ahí, le dijo el rey. Ahimás se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Capítulo 19. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército abochornado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y la de sus hijos e hijas, y esposas y concubinas. Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche
ni un solo soldado se quedará con usted, y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos, él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país, pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas, de modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjaminita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjaminitas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo: ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado, y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó: Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió: hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a Simí, el rey le juró: no morirás. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Él puede quedarse con todo. Le respondió Mefiboset: a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. También Barzillai el Galadita bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzillai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanaim, pues era muy rico. El rey le dijo: acompáñame,
quédate conmigo en Jerusalén, y yo me encargaré de todo lo que necesites. Pero ¿cuántos años de vida me quedan? Respondió Barzillai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y bebo, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a Kimán para que sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí. Está bien, respondió el rey. Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides, y a ti te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzillai y lo bendijo, y Barzillai volvió a su pueblo. El rey, acompañado de Kimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: ¿cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán, y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron: ¿y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costillas del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron: ¿por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá les contestaron aún con más severidad: